Mirando la foto de mi padre, le dije al agente Adam que, al parecer, el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para capturar al culpable de la pérdida de uno de sus cazadores nacionales. Adam me respondió que la intención de la Asociación de Cazadores de Estados Unidos era mantener una buena relación conmigo, y que por eso se reunió conmigo antes de que el asunto se hiciera público. Me explicó que sabía que no lo vería bien si ellos publicaban la noticia en el evento al que me invitaron sin hacérmelo saber primero. Aún no podía creerlo. Mi padre, desaparecido hace 10 años, había regresado convertido en un monstruo. Uno de los guardias de Adam le preguntó si estaba bien, y él respondió que sí, que solo estaba un poco cansado. Sin embargo, se preguntaba si el poder que usé contra él había sido telequinesis. Y si realmente era telequinesis, entonces para él, yo estaba en un nivel completamente diferente al de los cazadores mágicos de alto rango. Sabía que solo los cazadores de nivel nacional podían usar ese poder. Y en ese momento comprendió que yo era el 6º cazador de nivel nacional. Tenía que informarlo tan pronto como pudiera. Días después, la Oficina Americana de Cazadores anunció la lista de gremios invitados a la Conferencia Internacional de Gremios. Junto a grandes gremios de todo el mundo aparecía el nombre de mi gremio, Ajin, representando a Corea. La invitación de mi gremio se convirtió en un tema candente alrededor del mundo. Se comentaba que yo, el maestro del gremio Ajin, era el único cazador registrado y que incluso la Asociación de Cazadores de Estados Unidos reconocía mi fuerza. En la sede central de la Asociación de Cazadores en Corea, un reportero en la sala de prensa le preguntó a Jong-in qué pensaba del hecho de que invitaran a mi gremio al evento en Estados Unidos y no al suyo. Para sorpresa del reportero, Jong-in respondió que la Asociación de Cazadores de Estados Unidos había tomado la decisión correcta al invitarme. Explicó que era algo obvio debido a mis logros y desempeño como cazador. El reportero insistió, preguntándole si no pensaba que era una exageración decir que mi gremio era, esencialmente, un ejército de un solo hombre. Jong-in contestó que ese hombre era yo, y que si se definía a los miembros de un gremio como aquellos que podían combatir, entonces yo tenía cientos de miembros. Añadió que, tras haber presenciado mi desempeño en los incidentes de portales, pensaba que mi gremio no perdería contra ninguno en el mundo. El reportero insinuó que tal vez Jong-in estaba molesto por no haber sido invitado, pero Jong-in respondió que sí, que era lamentable, incluso había renovado su pasaporte, pero que aún así se sentía orgulloso de que Corea contara con un cazador en quien todos podían confiar si aparecía una amenaza imposible de enfrentar. También dijo que él y su gremio estaban agradecidos de seguir vivos gracias a mí y que realmente se sentía orgulloso de que me eligieran para representar a Corea. Después de la entrevista, Jong-in salió del lugar y se reunió con uno de sus agentes, quien le informó que consiguieron permiso para una incursión en un portal rango A. Jong-in preguntó si mi gremio había solicitado permisos similares, pero su agente le dijo que no había habido mucha actividad de mi parte recientemente. Jong-in pensó que ya habían pasado 4 días desde que regresé de Japón, y mi gremio no había cerrado portales. Eso hacía felices a muchos otros gremios, pues tenían más oportunidades de incursionar. Incluso su propio agente estaba contento por las ganancias, ya que habían aumentado gracias a mi falta de actividad. Pero Jong-in no era como los demás. Él sabía que yo podía despejar varios portales en un solo día y que acababa de cerrar uno en Japón. No veía lógica en que yo estuviera tan inactivo. Mientras tanto, en la Asociación de Cazadores en Corea, Jin-chul informaba al presidente Go que China había solicitado información sobre mí. El presidente preguntó qué tipo de información, y Jin-chul explicó que se trataba de mis incursiones y artículos relacionados conmigo. El presidente dejó claro que no pensaba dar información personal. Quería saber por qué China tenía interés en mí, ya que yo había dejado claro que no aceptaría ser reclutado por ningún país.
pero Jin Chul aclaró que la solicitud no venía del gobierno, sino de un individuo, el cazador nacional chino de 7 estrellas, Liu Zhigeng. Eso sorprendió al presidente Gou. China no usaba el ranking internacional estándar de 5 estrellas para sus cazadores, sino uno propio, y aún así Liu era considerado uno de los más poderosos. El presidente concluyó que tal vez Liu me reconocía como un cazador fuerte por mi victoria en Japón. Decidió que no debía negar la solicitud y que solo enviaría información superficial. Ya era tarde en la noche y en el edificio del gremio de los carroñeros, la asistente de Thomas André le informaba que yo llegaría al país al día siguiente. Thomas la corrigió. Ya era ese mismo día. En ese momento, alguien entró en su oficina. Thomas lo recibió diciendo que había llegado a tiempo y que quería hablar con él. Luego, acercándose a su oído, le pidió que no se metiera conmigo. Ese hombre era Huang Dongsu, que guardaba un silencio cargado de frustración. Thomas continuó, diciéndole que sabía lo que había pasado entre su hermano y yo, que entendía sus sospechas, pero que no iba a permitirle actuar en mi contra. Cuando Dongsu intentó hablar, Thomas lo interrumpió, acercando su mano con presión hacia él y apuntándole con el dedo. Le dijo de una manera intimidante que no le había dado permiso de hablar. Dongsu estaba aterrado. La asistente los observaba, pensando que Dongsu debía cerrar la boca y que eran pocos los cazadores que podían intimidarlo como lo hacía Thomas André. Ella sabía que Dongsu estaba obsesionado conmigo y buscaba venganza. Luego Thomas le puso una mano en el hombro y le advirtió que bajo ninguna circunstancia intentara tocarme. Le recomendó irse a descansar a una de sus villas hasta que terminara la conferencia, y le preguntó si aceptaba su petición. Dongsu, en voz baja, aceptó. Thomas le pidió marcharse, y mientras lo veía irse, la asistente le preguntó si ya no habría problemas. Él le respondió que no creía que Dongsu se mantuviera tranquilo y le pidió que lo mantuviera bajo estricta vigilancia hasta que yo abandonara el país. Ella le preguntó si pensaba que Dongsu estaría de acuerdo con esa vigilancia, y Thomas respondió que era mejor que estuviera frustrado a que estuviera muerto. Sígueme para más contenido épico.